Gloria al Señor. Vamos a hablar sobre la semilla de Dios. ¿A qué me estaré refiriendo cuando hablamos de la semilla de Dios? Cuando hablamos de la semilla de Dios estamos hablando de su palabra. Y cuando hablamos de su palabra nos estamos refiriendo literalmente ¿a qué? Al libro de los libros. ¿Cómo se llama ese libro? La Biblia. La Biblia ha demostrado a lo largo de toda la historia de la humanidad hasta nuestro tiempo, ha demostrado que sí es la palabra de Dios. Libros, por ejemplo, que se consideran sagrados como, por ejemplo, el Corán, son libros que han demostrado, a pesar de que son libros relativamente jóvenes en comparación a la Biblia, porque el Corán más o menos empezó a circular después del año 600, después de Cristo. Sin embargo, cuando los eruditos empiezan a estudiar partes del Corán, se encuentran con muchas contradicciones, no solamente en cuanto a la parte de la doctrina en sí misma del Islam, sino también en cuanto a lugares. Hay lugares que se mencionan en el Corán que realmente no tienen hasta ahora una confirmación arqueológica, una confirmación histórica. Algo similar ocurre, por ejemplo, con otro libro sagrado conocido como el Libro de Mormón. El Libro de Mormón es uno de los libros más llenos de contradicciones y sobre todo da a veces hasta vergüenza, y tengo que decirlo, vergüenza porque se hablan de algunos lugares y de algunos episodios que hasta el día de hoy históricamente no tienen ningún asiento, ni de existencia ni de ocurrencia. Entonces, cuando hablamos de la Biblia, nos damos cuenta que entre más pasan los días, los meses y los años, las décadas y hasta las centurias, es impresionante cómo cada vez se confirma la exactitud del texto sagrado. Lugares, acontecimientos, personajes, verdades que están allí escritas, cada vez son confirmadas, no solamente por la arqueología, sino también por la psicología, también por la misma ciencia. Por tantos estudios que se han hecho, se ha confirmado la veracidad de las Escrituras. Hay cosas que todavía faltan por confirmar, pero que tampoco las puede negar la ciencia, porque la ciencia no tiene un argumento para decir esto que dice la Biblia es mentira. No, simplemente está en proceso de confirmación. Así que la semilla de Dios es muy digna de ser estudiada, escudriñada. Quiero leer rápidamente una de las parábolas hermosas que nuestro Señor Jesucristo nos regaló y que se convirtieron prácticamente en uno de los regalos, de las gemas, yo diría de los tesoros más maravillosos que poseemos para amar la palabra del Señor. Y está en Mateo capítulo 13, versículos 3 al 9. Es la parábola del sembrador. Diga conmigo, la parábola del sembrador. Dice la palabra del Señor, siga en pantalla por favor. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Diga conmigo, junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales. Diga conmigo, en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos. Diga conmigo, entre espinos. Y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra. Ahora diga conmigo, en buena tierra. Y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Bueno, es interesante entonces la parábola del sembrador, que es comentada por 3 de los 4 evangelistas. Es comentada por el evangelista Mateo, Marcos y Lucas. Y es muy especial porque es de las pocas parábolas a las que literalmente encontramos en el mismo texto bíblico la explicación dada por el mismo Señor Jesucristo. O sea, si hay una parábola en la que no debemos divagar en cuanto a su explicación o interpretación, es la parábola del sembrador. Porque unos versículos más adelante, en el mismo capítulo 13 de Mateo, allí encontramos que el Señor Jesús le dedica un tiempo a explicarle a sus discípulos qué significaba esa parábola. Algo interesante de esta parábola es que se refiere a 4 clases de personas. Escúchame bien, 4 clases de personas que tienen una actitud distinta frente al oír la palabra de Dios, frente al oír la semilla de Dios.
¿Ha notado usted cuando ha leído esta parábola algo curioso? Número uno, la parábola nos habla de que el sembrador es el mismo. La semilla es la misma, pero el terreno sí es diferente. Otra vez, el sembrador es el mismo. La semilla es la misma, pero el terreno sí es diferente. Por eso entonces vamos a mirar estos terrenos, que como dije anteriormente se refieren a 4 clases de personas que tienen una actitud diferente frente al oír la palabra del Señor. Comencemos rápidamente. Por ejemplo, hablamos primeramente de que el que oye y no entiende la palabra. Ese es el primer terreno. El que oye y no entiende la palabra. Versículo 4. Y mientras sembraba parte de la semilla, cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Mire lo que Jesús explicó al respecto. En el versículo 19 Jesús dijo: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Por eso es que toca estar muy atento. En este momento el malo está muy atento para robar la semilla de la palabra en su corazón. Y dice que este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Sabe qué está representando entonces esta primer clase de terreno espiritual en cuanto a la semilla de Dios? Son los que mantienen su mente estrecha o cerrada a la palabra de Dios. Están escuchando, están frente a una prédica, frente a un mensaje, pero la mente está completamente cerrada, está completamente insensible. En otras palabras, la palabra de Dios llega a ellos, pero no entra a ellos. Les llega, pero no les entra. Simpatizan con el evangelio, pero no dejan que su mensaje los transforme, los haga ser personas diferentes. Y ahí entonces aparecen las aves de la incredulidad, las aves del miedo, las aves de los prejuicios, las aves también de la tradición, de la religiosidad, etc. Y esas aves se encargan entonces de comer la semilla que en ese momento la persona tiene la oportunidad de plantar en su corazón. Tenemos entonces otra clase de persona, y es el que oye y se emociona con la palabra. ¿Cuál es la primera que hablamos? El que oye y ¿qué? Y no entiende la palabra. Ahora, el que oye y se emociona con la palabra. Versículos 5 y 6 dice la palabra del Señor: parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. ¿Sabe qué explicó el Señor Jesucristo respecto a esa parte o esa clase de terreno? Versículos 20 y 21 de Mateo 13. El que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Ojo, porque este terreno nos muestra que el terreno de las emociones hace que el efecto de la semilla de Dios sea o tenga 3 características. Número 1, que sea superficial. Es decir, la Biblia dice que no había mucha tierra, superficial. Pero también hace que la semilla sea artificial. Dice la palabra que brotó pronto, rápido. A veces queremos que todo ya, Dios me dio una palabra y quiero que ya al salir de aquí se cumpla, ¿cierto? Porque me emocionó tanto. Y luego está otra característica, y es que no solamente es superficial y artificial, sino también temporal. Porque dice el texto que salido el sol se quemó porque no tenía raíz. Mire lo peligroso de nosotros recibir o oír la palabra de Dios desde la parte almática, desde la parte emocional. Hacemos que esa semilla de Dios sea algo superficial, artificial y temporal. 3 características antónimas de la palabra del Señor. Porque por el contrario, la palabra del Señor es de profundidad. La palabra del Señor es auténtica, no es superficial o artificial. Y la palabra del Señor realmente es eterna, no es temporal. Ahora, esta clase de persona que cuando oye la palabra se emociona con la palabra, es aquella clase de persona que le gusta escuchar prédicas, es muy receptiva, le encanta recibir prédicas de toda clase de predicadores, de todos los ministerios.
la escucha en la radio, la escucha en la televisión, todo el tiempo buscando prédicas por YouTube, en la calle, le gusta visitar cualquier cantidad de templos, cada domingo va a una iglesia diferente porque quiere escuchar prédicas de diferentes pastores, pero también es el primero en que responde a un llamado. Tan pronto escucha una prédica o va a una iglesia y hacen un llamado, pasa el altar, es el primero que pasa porque está todo el tiempo con el deseo de recibir. Pero escúchame bien, a pesar de que es muy entusiasta, no es perseverante, no persevera. ¿Por qué? Porque es una persona que vive de emociones. Mientras no haya prueba o dificultad que atravesar, pues la persona ahí está, fiel a la palabra. Pero tan pronto aparece el primer obstáculo, aparece el primer no de Dios, entonces se desanima y lo más terrible, vuelve al mismo estado de antes, a hacer lo mismo que antes. Hay un tercer terreno que lo describió el Señor en esta parábola y es el que oye y no decide por la palabra. Otra vez, el que oye y no decide por la palabra. En el versículo 7 el Señor Jesucristo dijo: y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. ¿Sabe cómo explicó Jesús esta clase de terreno? Versículo 22 dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Se hace infructuosa. Iglesia, hay algo que hace que la semilla de Dios crezca en muchos cristianos, pero ahogada. ¿Sabe que hay mucho creyente que tiene Biblia en su corazón, pero esa Biblia está ahogada? ¿Saben qué es lo que hace que eso ocurra? El afán y el engaño de las riquezas materiales. Cuando vivimos dándole más prioridad a la riqueza, ¿sí?, al estatus, a poder obtener nuestros sueños temporales, y se hacen más importantes que los propósitos de Dios en nuestra vida, entonces empezamos a ¿qué? Cada vez que nos confronta la palabra, a posponer el llamado que Dios nos está haciendo. Cada vez que sentimos que Dios nos está diciendo que hay cosas que tenemos que manejar, cosas que debemos que cambiar, entonces no nos decidimos por la palabra. Dejamos a un lado el consejo de Dios. Todo lo que es temporal, todo lo que es de este mundo pesa más que la semilla de Dios en el corazón, que está tipificando los espinos. Esa semilla que cayó entre espinos, ¿sí? Entonces ahí está la palabra de Dios, pero está la amenaza. Eso está tipificando los espinos. La amenaza de las preocupaciones, de los afanes, ¿sí?, del estrés, de poder hacer lo que yo quiero. Y entonces vive ahogado en nosotros el deseo de agradar al Señor. Por eso entonces esta clase de persona no decide lo correcto en su vida. Esta clase de persona le está dando prioridad es precisamente a lo suyo, no a lo de Dios en su vida. Por eso entonces tenga en cuenta, este tercer terreno se caracteriza porque aunque oye la palabra, no se decide por la palabra. Y viene el cuarto terreno. Ese cuarto terreno es el que oye y entiende la palabra. Amén. ¿Cómo se llama ese cuarto terreno? Oye y entiende la palabra. El versículo 8 dice: pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. ¿Sabe cómo Jesús explicó este cuarto terreno? Versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Pero escúchame, ¿cuál es el resultado de oír y entender? Y da fruto. O sea, ¿cuándo le demostramos a Dios que realmente somos entendidos en su palabra? Cuando damos el fruto que corresponde a esa semilla. Y dice: y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Eso quiere decir entonces que esta clase de persona no es pasiva, sino que es activa frente al consejo de la Biblia, frente a lo que Dios le dice. Es una persona que se caracteriza por ser diligente. Dios le habló, Dios le clarificó, Dios le confrontó, Dios le dijo lo que tenía que hacer, y esta persona le da tanto valor a eso que inmediatamente le pone acción a la palabra de Dios. Porque es que el propósito es dar fruto, abundante fruto y permanente fruto. Ahí encontramos los 3 grados de fructificación relacionados, como dijo el Señor, al 30, al 60 y al 100 por uno. Al 30 está tipificando dar fruto.
Al 60, abundante fruto. Y al 100 por 1, permanente fruto. Eso lo encontramos en Juan capítulo 15. Entonces significa poner acción a la palabra que está oyendo. Hay algo que quiero clarificar respecto a este cuarto terreno, y es que no todos vamos a producir el mismo volumen de fruto. Escúchame esto, no todos vamos a producir el mismo volumen de fruto. Hay algunos de 30, otros de 60 y otros de 100 por 1. Pero escúchame bien, todos somos llamados a producir la misma calidad de fruto. Amén. Por eso es que Dios no nos va a recompensar sobre la cantidad de fruto que demos, sino por la calidad de fruto que llevemos para el Señor. Amén. Dios te va a pedir, bueno, te di un talento, entonces ¿qué hiciste con ese talento? Él no le va a pedir al que le dio un talento, bueno, te voy a pedir cuentas sobre 5, no. Él te va a pedir cuentas sobre la cantidad de talentos que te dio. ¿Qué fruto diste con respecto a esa cantidad de talentos? Los dones espirituales pueden relacionarse con la cantidad del fruto que se puede llegar a producir, pero el carácter de Cristo en el creyente es quien va a determinar la calidad de esa cantidad de fruto para el Señor. Entonces, no nos gloriemos por la cantidad, porque al fin y al cabo esa cantidad viene por lo que Dios puso en nosotros. Pero prestemos la atención a la calidad, porque la calidad va a estar determinando también la cantidad. Entonces concluyo en esta mañana, dije que era una reflexión corta, concluyo en esta mañana que hay 4 clases de personas que actúan frente a la semilla de Dios. Primero, las que oyen y no entienden la palabra. Segundo, las que oyen y se emocionan con la palabra. Tercero, las que oyen y no deciden por la palabra. Y cuarto, las que oyen y entienden la palabra. Quiero preguntarte, preciosa iglesia, ¿qué clase de persona eres frente a la semilla de Dios, frente a la Biblia? ¿Eres del primer, segundo, tercero o cuarto terreno? Amén. Primer terreno, junto al camino. Segundo terreno, pedregales. Tercer terreno, entre espinos. Cuarto terreno, buena tierra. ¿Cuántos quieren ser del cuarto terreno? ¿Cuántos son del cuarto terreno? Dígale a su vecino en esta mañana, eres del cuarto terreno. Si alguien de pronto al escuchar esta reflexión dice, honestamente no me siento que sea del cuarto terreno, yo creo que más bien pertenezco todavía al del tercer o segundo, espero que no del primero, ¿sí? Entonces te voy a dar el consejo que el Señor terminó dando en esta parábola para poder convertirnos en aquellos que oyen y entienden la palabra y dan fruto. ¿Saben cuál es el consejo divino? Versículo 9. El versículo 9 aparece en pantalla. El que tiene oídos para oír, que oiga, ¿cierto? Esa es la clave para poder entrar a formar parte del cuarto terreno. Tenemos el privilegio hoy día de escuchar en demasía la palabra de Dios. Pero la pregunta es, ¿qué actitud tenemos en nuestros oídos frente a la semilla de Dios? ¿Estamos siendo lo suficientemente entendidos? Un entendido en la escritura, un entendido en la Biblia, cuando la oye, la valora, le presta atención poniéndola en obra, poniéndola en práctica. Cuando somos oidores de la palabra, pero no hacedores de ella, entonces significa que no somos entendidos. Y si no somos entendidos, mis hermanos, no esperemos dar fruto. ¿Quién puede dar fruto de la palabra en su corazón para Dios? Aquel que la practica, aquel que la pone por obra. Por eso necesitamos, hermanos, convertirnos en hacedores de la palabra de Dios. Y esto comienza con aprender a ponerle total atención a lo que Dios te dice. Si en estos días Dios te ha hablado frontalmente sobre algo, te ha dicho y ha utilizado al pastor, ha utilizado una prédica, ha utilizado de pronto un tiempo devocional allá íntimo con el Señor, y sentiste que Dios te traspasó con la espada de la palabra, mi consejo pastoral es: no te demores
en poner por obra lo que Dios te dice que debes hacer. Amén. Si es que quieres dar fruto, abundante fruto y permanente fruto para el Señor. Solo así, hermanos, es que vamos a poder garantizar que nuestro Padre sea glorificado con nuestra vida espiritual. ¿Sabe que el Padre qué es lo que está buscando en nosotros? Que vayamos y llevemos fruto, y que ese fruto permanezca. Así es como glorificamos a nuestro Padre Celestial. Por eso termino diciéndole nuevamente esta verdad, y ojalá escríbala para que no se le olvide: el que tiene oídos para oír, oiga. Dígaselo a su vecino, por favor, dígale: si tienes oídos para oír, oiga. Gloria al Señor. Que Dios añada bendición a nuestro espíritu a través de su palabra. Cierre sus ojos, por favor, y vamos a orar. Padre, muchas gracias, porque a través de tu bendita palabra podemos encontrar direccionamiento y sabiduría. Podemos encontrar, Señor, entendimiento. Podemos encontrar ciencia. Podemos encontrar luz para lo que tenemos que hacer o debemos dejar de hacer. Capacítanos, Señor, para encaminarnos hacia ese cuarto terreno. Esa es la meta de todo creyente, que se convierta en un terreno que oye y entiende la palabra de Dios para dar fruto. Señor, si hemos estado caminando en el primero, en el segundo o en el tercer terreno, entonces que la palabra de hoy, que ha sido sencilla pero contundente, nos motive y nos rete a no continuar en ese estado, sino a preparar el terreno de nuestro corazón de tal manera que se convierta en una buena tierra, para que cada vez que tengamos el privilegio de oír tu palabra a través de diferentes medios, entonces seamos hacedores de la misma. Que si tenemos oídos para oír, pues entonces realmente prestemos atención a eso que tú nos estás hablando, y que no se quede simplemente en bonitas enseñanzas, bonitas prédicas, donde de pronto tomamos lo que nos conviene y lo que sabemos que de pronto es lo que Dios nos quiere hablar, lo desechamos. Por el contrario, que tomemos la actitud de estar atentos a la perfecta ley, sabiendo que en ella siempre encontraremos sabiduría, gozo y bienestar para nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús te damos muchas gracias. Amén y amén. Levante ese aplauso al Señor. Gloria a Dios. Vamos a prepararnos, mis hermanos, para terminar este tiempo orando por nuestros niños. Amén. Y yo quiero invitarle para que se vaya colocando en pie. Prepárese, mi hermano.